Si tuviera que dar la vida por alguien, sin duda sería por vos. Así empieza una carta muy conmovedora para mí porque es parte de un proceso de perdón que trabajamos en terapia, de una consultante con su hermana. Ella me dio su consentimiento para compartirla con ustedes en el episodio de hoy. Dice así: es extremadamente contradictorio sentir que sin vos a mi mundo le faltaría sentido, pero que hace más de 10 años no cruzamos más que unas pocas palabras. ¿Cuántas veces se hicieron las 12 el 31 de diciembre y quise escribirte? No lo hice porque vos tampoco. O sí, pero me acordé de todo el daño que me causaste y lo borré más enojada que antes. No entiendo en qué momento me empezaste a ver como una enemiga. No fue un capricho mío tener que operarlo. No quedaba otra, vos lo sabés muy bien. Aparte, alguien tenía que tomar la decisión. Vos estabas lejos, yo me hacía cargo de todo como siempre. La operación era riesgosa y yo tomé el riesgo. ¿Era eso o dejarlo morir en la cama lentamente? ¿Te pensás que fuiste el único que la pasó mal cuando él se fue? Ese día no solo me quedé sin papá, me quedé sin mi hermano. Igual el tema de papá fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Esto venía de antes. A vos nunca te importó un carajo nada. Siempre fuiste hippie. Huías de la casa, viajabas. No te preocupaste nunca. ¿Querés que te confiese algo? Te envidiaba un poco por eso. A veces sueño con esos momentos cuando éramos chiquitos, cuando estábamos los 4. Sueño con los 2, jugando con mis muñecos y tus legos. Sueño con nuestras caminatas en el bosque cuando nos íbamos de vacaciones. Yo no sé si te voy a mandar esta carta igual, ¿eh? La hice porque vine a terapia y es una tarea que me dio la psicóloga. ¿Sabés cuántas sesiones hace que la vengo pateando? Está toda manchada encima. Me pinté los ojos justo antes de empezar a escribir y convertí este papel en un río de lágrimas. Me da vergüenza extrañarte tanto. Pero la verdad es que si hoy fuera mi último día, si no quedara lugar para el orgullo y todo el rencor que acumulamos con la adultez, iría corriendo a darte un abrazo. Te diría que a pesar de que me trataste horrible, te perdono. Y te pediría que me perdones. Porque sé que yo también te lastimé. Te diría que te necesito. Y quizás algún día lo haga, ¿eh? Hoy estoy más cerca que ayer. Como nos decíamos cuando nos retaban a los dos y nos castigaban al mismo tiempo. Te amo, odio. Tu hermana menor. Hoy hablamos del entramado complejo que se teje en toda relación entre hermanos. Relación única e interesante si las hay. Antes de ir con el episodio, quiero contarte que en psimamoliti.com, el hogar virtual de Psicología al Desnudo, habilitamos por fin el espacio de cursos. No son solo cursos, realmente son experiencias de transformación. Podés ver los cursos disponibles en psimamoliti.com/cursos. Te dejo el link en la descripción. Ahora sí, vamos al episodio. Esto es Psicología al Desnudo, el podcast de salud mental de Psi Mamoliti. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos, podamos vernos cara a cara, estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy, los hermanos. ¿Qué hay detrás de este vínculo? Desde los inicios de la humanidad, la hermandad fue protagonista de las historias más tiernas y también de los finales más crueles. Probablemente no exista en el mundo un vínculo que nos marque tal como el que tenemos con nuestros hermanos. Caos, rivalidad, competencia, comparación. El vínculo de hermanos puede ser desordenado, caótico, pero también tierno, inocente, dulce. Veamos cómo está compuesto este vínculo tan poderoso. Por una parte tenemos lo genético. Si pensamos en hermanos que comparten papá y mamá, hay una gran parte de su carga genética que puede ser exactamente igual. ¿Sabías que hay hermanos que pueden llegar a compartir hasta un 50% de su carga genética? Es un montón. Y traigo este dato porque los genes juegan un papel importante en la formación de la personalidad.
Si mi ADN es 50% igual al de mi hermano, probablemente hayan ciertas similitudes que estén escritas en nuestra historia genética, incluso desde antes de que nazcamos. Pero la genética es solo un pedacito, e incluso uno muy chiquitito, me atrevo a decir. El vínculo fraternal, que viene del latín fraternus y quiere decir de hermanos, está asociado a la camaradería, a la cooperación y a la amistad. O vínculo entre hermanos está compuesto mayormente por una historia familiar compartida y por el haber transitado esa historia desde una cercanía única. No existe relación igual. Solamente tus hermanos conocieron la intimidad de tu hogar de la misma manera que vos. Los rituales familiares, los horarios, las comidas, los conflictos, las gripes, las fechas de cumpleaños y las vacaciones. Solamente los hermanos son testigos en tiempo real de cómo va transcurriendo nuestra historia. Y nosotros somos los únicos testigos de la de ellos. Cada miembro de la familia actúa para mantener el equilibrio familiar. Esa es su función. Te voy a contar una historia. Joaquín llega a consulta porque le preocupa no poder lograr una buena relación con su hermana. No pueden estar 20 minutos sin pelear. Cada domingo familiar termina en una batalla campal. Cuando nos adentramos un poco en su historia, me cuenta que cuando él tenía 11 años y su hermana 6, ella se quedaba a cargo suyo porque su papá y su mamá trabajaban todo el día y llegaban a casa muy tarde a la noche. Él se encargaba de hacer la tarea con ella, de darle de cenar, de llevarla a fútbol. Asumió un rol de cuidador con solo 11 años. Prácticamente la crié. Fueron años de llevarla, traerla. Incluso me acuerdo que una vez nos fuimos los dos solos al hospital porque tenía fiebre. No entiendo, ¿no se acuerda de todo lo que hice por ella? Lo único que me dice ahora es que soy un mandón, que siempre fui igual y que nunca la dejo tomar decisiones. Y ahora quiere gastar todos sus ahorros en una moto. ¿Una moto? ¿Vos sabés lo peligroso que es eso? No me escucha. Y lo peor de todo, ¿sabés qué es? Que mis viejos se enojan conmigo y me dicen que la deje en paz. Yo ya no sé, están todos locos en esta familia. Joaquín tuvo que desarrollar ese rol, ese personaje, para que el equilibrio de su familia se mantuviera, para que no hubiera caos. Alguien tenía que oficiar de cuidador de su hermana. Más allá de que no le correspondiera, el cuidador de su hermana a los 11 años era él. Y acá tenemos un problema, porque los roles que asumimos en nuestra infancia para mantener el equilibrio familiar pueden no correspondernos, pueden estar mal puestos y por ende traer como consecuencia conductas disfuncionales que terminan siendo la causa del conflicto entre los hermanos. Karen Gail Lewis, terapeuta familiar, dice que la relación entre hermanos es la primera experiencia de amor entre pares que experimentamos en la vida. Porque hijos y padres tienen jerarquías distintas. Solo con nuestros hermanos somos pares. Pasamos nuestros primeros años de vida en compañía con nuestros hermanos. Es como un laboratorio, un curso intensivo para aprender a convivir con pares, para aprender a lidiar con las emociones de otros, a negociar, a manejar el desbalance de poder que existe siempre entre relaciones pares. La relación con nuestros hermanos nos prepara para desenvolvernos en otros vínculos en la adultez. Esta característica, la de horizontalidad, de paridad, es fundamental para que la relación entre hermanos sea saludable. Si hay jerarquías diferentes, hay algo que va a ser caótico a futuro. Gran clave es que para que exista un vínculo sano entre hermanos, el punto crucial es que los hermanos sean pares. Para entenderlo mejor, volvamos al caso de mi paciente. A él se le otorgó un rol de cuidador que no le correspondía en absoluto a sus 11 años. Dejó de ser un par con su hermana para volverse responsable de ella, para jerárquicamente posicionarse por arriba de ella, como si fuera un padre. Ahora,
¿quiénes son los actores principales que posibilitan o no que los hermanos desarrollen una relación de pares? Los padres. Aclaración acá, cuando digo padres me refiero a padres, madres y cuidadores primarios. Los papás, las mamás, son el eslabón fundamental en el desarrollo sano o caótico del vínculo entre hermanos. ¿Y esto por qué? Bueno, por dos motivos. En primer lugar, porque son los padres quienes permiten o generan que el vínculo entre hermanos sea de igualdad o de desigualdad. Los padres o cuidadores le otorgan a uno de los hermanos un rol y a otro de los hermanos otro rol, dejando en evidencia la desigualdad o disparidad de la relación o la igualdad. Son los padres quienes van a permitir o prohibir que esas diferentes jerarquías se den. Ellos van a permitir que los hermanos sean pares o no lo sean. Vuelvo una vez más al ejemplo de mi paciente. Él tuvo que hacerse cargo de su hermana a los 11, es decir, que los padres posibilitaron entre ellos una relación de no pares, de desigualdad en la jerarquía de roles. Por lo que mi paciente terminó cargando con un peso que no podía cargar porque esa responsabilidad lo excedía a los 11 años. Lo excedía porque además no se correspondía con su edad. Porque si su rol era el de ser hermano, pero le otorgaron el lugar de cuidador, probablemente haya intentado poner límites, por ejemplo, y haya fallado en el intento, simplemente porque él no es su papá o su mamá y no es quien para poner esos límites. No sabe hacerlo ni le corresponde. El segundo motivo o causa de conflicto tiene que ver con las etiquetas que suelen poner los padres. Muchas veces sin darse cuenta. Cuando nuestros cuidadores nos categorizan o nos etiquetan según nuestras características personales que destacan, ya sean buenas o no tanto, hay algo en la relación de pares entre los hermanos que empieza a quebrarse. ¿Por qué? Bueno, porque necesariamente frente a la etiqueta aparece la comparación. Un hermano se define no por lo que es en sí mismo, sino en relación al otro. Él es el más inteligente, al otro le cuesta un poquito más. Con el mayor nunca tuve que sentarme a hacer ninguna tarea. Tommy es excelente para los deportes, sí o sí, él es el deportista de la familia. A Marty no le gusta tanto, es medio lenta, ¿viste? Prefiere dibujar, ver videos de música, ella es de otro palo. Y lo que pasa con esto es que, de cierta manera, somos condenados a habitar solamente esa parte de nuestro ser. Si sos el inteligente, sos y vas a ser siempre el inteligente. Si sos el lento y el tímido, vas a ser siempre el lento y el tímido. La otra parte, todas las otras características que no están en tus etiquetas, corresponden a otros, que en muchos casos son nuestros hermanos. Al cristalizar a cada hermano en un rol diferente, los condeno solamente a habitar ese rol. Cuando como papá, mamá o cuidador yo digo, él es el inteligente o él es el social, sin darme cuenta estoy imposibilitando a mi hijo a desarrollar esa otra parte que le cuesta. Por eso acá hay una ruptura del vínculo entre iguales, entre pares, porque no van a tener la misma posibilidad de desarrollar esas áreas de la vida, porque están como limitados a sus etiquetas. El problema de las etiquetas es que nos rigidizan, nos atan a ellas de tal manera que vivimos armándonos toda una vida alrededor de eso que nos dicen. Si crecemos creyendo en esas etiquetas, sin juzgarlas ni cuestionarlas, se vuelven parte de nosotros. Y entonces realmente voy a creer que soy la más lenta, a quien más le cuesta el colegio y que mi hermano sin estudiar ya aprueba. Voy a creer que yo soy la extrovertida, la que tiene más amigos y que mi hermano es el tímido, el que le cuesta un poquito más. Eso que parece muy inofensivo en la niñez nos lleva a asumir roles
y a no poder movernos de esos roles incluso en nuestra adultez. Ok, ya sabemos entonces que el rol de los padres es fundamental para definir cómo será la relación con nuestros hermanos. Pero, además de estos dos motivos, quiero traer un tercero en discordia. Un tema tabú del que nadie habla mucho, pero que puede ser también causa de conflicto. El favoritismo de los padres, es decir, cuando uno de los hijos recibe un trato preferencial en comparación con los demás. Y digo que es un tema tabú porque muy pocos papás suelen admitir que tienen un hijo o hija con quien tienen más afinidad. En un estudio que se llevó a cabo en Reino Unido se demostró que hasta el 74% de las madres y el 70% de los padres muestran un trato preferencial hacia uno o alguno de sus hijos. Esto es muy común y se da por la dinámica natural de las relaciones y la afinidad que tenemos con las personas. La realidad es que no se trata de la cantidad de amor. Uno puede amar muchísimo a todos sus hijos por igual y, sin embargo, sentir mayor afinidad con uno en especial porque, por ejemplo, comparten rasgos de personalidad similares o intereses en común. Eso no está mal. La clave acá es entender que la razón por la cual existe cierta afinidad no tiene que ver con el cariño o el amor que se siente por ese hijo. No habla necesariamente de que un padre ame más a un hijo que al otro, sino que tiene que ver con cuestiones de intereses o rasgos de personalidad. Más bien se relaciona con la facilidad y el placer que encuentran en interactuar con el hijo con quien tienen más cosas en común. Esta situación puede ser problemática porque suele generar sentimientos de injusticia y resentimiento en los otros hijos que no reciben la misma atención de sus padres. La llave maestra será encontrar algún interés compartido para disfrutar de algo juntos con cada uno de ellos. Podríamos plantear algo como: la verdad es que suelo compartir más tiempo con tu hermano porque compartimos la pasión por la pesca, o suelo tener más facilidad para comunicarme con tu hermana porque tenemos un carácter muy similar. Pero, ¿qué te parece si encontramos algo que los dos disfrutemos de hacer para pasar más tiempo juntos? El proceso de crianza es 50% error y 50% aprendizaje. Y una cosa va de la mano con la otra. Así que no te culpes si sos padre, hiciste todas y cada una de estas cosas que acabo de contar. El camino se trata de aprender del error y buscar cambiarlo. Si cargué de responsabilidades que no son propias de su edad a mi hijo o hija mayor, voy a intentar liberarlo o liberarla de ese peso hoy. Hacerle entender que no era su rol ni su deber y que no lo es hoy tampoco. Si sin darme cuenta, etiqueté a mis hijos con la intención de destacar sus virtudes, pero al hacerlo no me di cuenta que los limité en un montón de aspectos. Entonces, puedo intentar ser más cuidadosa con mis palabras la próxima vez o buscar revertir esas etiquetas hoy. Si tengo más afinidad por mi hija, porque ambos compartimos la pasión por los libros, pero mi hija menor, que le encantan los deportes, llora cada vez que comparto un rato de lectura con su hermana. Puedo sentarme y conversar con ella. Puedo explicarle que no se trata de un tema de cariño, sino de gustos compartidos y que también podemos buscar alguna actividad para hacer juntos que nos guste a los dos. Error y aprendizaje, esa es la clave. Ahora bien, vamos a la adultez. El vínculo con tus hermanos hoy ya no es responsabilidad de tus padres, ahora es tuyo. ¿Podemos reconocer en nuestra infancia elementos o escenas que nos expliquen por qué hoy nuestro vínculo es así? Bueno, quizás sí podemos, pero la vida se trata de hacer algo con lo que hicieron de nosotros y quedarnos culpando a nuestros padres por el vínculo que tenemos hoy con nuestros hermanos no vale. ¿Cómo puedo entonces hoy, ahora, desde mi lugar, mejorar la relación con mi hermano o hermanos? Sin
más preámbulos, vayamos ahora a la parte práctica de este podcast. Todo vínculo requiere esfuerzo, trabajo. No se sostiene por sí solo, y más el vínculo entre hermanos. ¿Por qué? Simplemente porque está cargado de historias, de recuerdos, de las vivencias de cada uno. Pero sobre todo y muchas veces está repleto de palabras no dichas, de dolores callados y silenciados por años. Tenemos dos caminos posibles. Uno es el de el reencuentro con tu hermano o hermanos. En caso de que haya conflicto, quieras dar el primer paso y no sepas cómo hacerlo, te voy a compartir una guía paso a paso para facilitar ese encuentro. Y el segundo es un juego que me apasiona, porque jugar puede realmente ayudarles a fortalecer la relación. Vamos con el primero. Recomendaciones prácticas de Karen Gale Lewis, terapeuta familiar, para tener esa conversación con tus hermanos. Antes de tener una conversación, si es que hubiera conflicto, hacé una lista con esos temas tabú que sentís que no te animás a conversar. Favoritismos, etiquetas, roles, situaciones, todo. Pensá en todas aquellas cosas que pueden hoy funcionar como un obstáculo en el vínculo. Para el momento de la conversación, intentá buscar un lugar neutral. No se junten en la casa de papá y mamá, porque ese terreno es algo peligroso. Mejor piensen en algún plan que les guste o vayan a algún lugar que solían ir en la infancia. Una vez que estén conversando, vayan tocando tema por tema en la lista. Claro que va a ser súper importante la colaboración de todas las partes. Para eso, entonces, es ideal para este momento anticiparnos y establecer una especie de acuerdo donde la principal idea sea buscar una reconciliación y tener un trato respetuoso durante toda la conversación. Cuando vayan surgiendo los temas, intenten descubrir el origen. Probablemente se den cuenta que tiene que ver con momentos de su infancia de los que no habían tomado conciencia hasta ahora. Un tip clave y que es fundamental: evita tener una posición defensiva. Sé que es complicado y lo natural es querer defender nuestra postura cuando sentimos que tenemos que ser escuchados. Pero para realmente ser escuchados, tenemos que poder también permanecer en silencio. Alguno tiene que tomar la iniciativa de decir: yo te escucho primero, voy a tratar de empatizar con tu experiencia y después hablo yo. Mi segunda propuesta es un juego de preguntas y respuestas. Sería algo así como una mini edición de Palabras al Desnudo, pero versión hermanos. Te pongo en contexto. Palabras al Desnudo es un juego de cartas que creamos en Psymobility con preguntas súper poderosas que abarcan todo tipo de temas y categorías. Es un juego que amo porque te lleva a reflexionar muchísimo y a conocer muy en profundidad a las personas con las que jugás, con las que compartís ese momento. Si querés encontrar este juego, podés buscarlo en psymobility.com. Lo que me sucedió haciendo este episodio es que me di cuenta que no había un Palabras al Desnudo específicamente para jugar con nuestros hermanos, así que decidí crearlo acá mismo para este episodio. La idea es que busquen un momento íntimo, que se regalen este mini momentito para jugar y conectar entre ustedes. La vorágine del día a día, la adultez, las vidas tan distintas pueden hacer que nos alejemos un poco. Este juego es muy lindo porque ofrece una propuesta diferente, los invita como a reconocerse como hermanos. Yo lo hice con mi hermana y fue hermoso. Te invito a vos a que busques algo para anotar cada una de las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz de nosotros dos? ¿Qué es lo que más disfrutás de ser mi hermano? ¿Qué es lo más lindo que hice yo por vos? ¿Existe una historia que no me hayas contado sobre vos? ¿Qué quisieras que recuerde de vos una vez que ya no estés? Es todo un trabajo sacar a nuestros padres del medio para vincularnos con nuestros hermanos y no con los hijos de mis padres. Es decir, no con las etiquetas, las comparaciones, los mandatos, las ideas
que mis padres me dijeron de mi hermano. Pero indudablemente es un trabajo que vale la pena. Debemos sacar a nuestros padres del medio para mirar a nuestros hermanos por quienes realmente son, sin los fantasmas del pasado. Encontrarme con mi hermano, con mi hermana, con mis hermanos, es encontrarme con la o las únicas personas en este mundo que saben lo que se siente ser hijo de mis padres. Y suele ser un vínculo con una profundidad y riqueza tan grande que cuesta encontrar en otros vínculos. Y además, el vínculo con mi hermano suele funcionar como la base que armo luego para relacionarme con futuros pares. Por lo que todo aquello no resuelto con mi hermano probablemente lo repita en el vínculo con otros pares. Y lo sanado con mi hermano será una herida cerrada que me va a ayudar a construir vínculos con pares de una manera mucho más sana. Hasta acá el episodio de hoy. Si te gusta este podcast, te invito a seguirnos, rankearnos y sobre todo a compartir estos episodios con más personas. Te recuerdo que Psicología al Desnudo no es solamente un podcast, sino que detrás de él está Psi Mamoliti, una clínica psicológica virtual. Podés encontrarnos en psimamoliti.com o @psi.mamoliti en Instagram, YouTube, TikTok. Psicología al Desnudo es una producción de Psi Mamoliti en colaboración con Posta.